Me llamo Tomás, tengo 28 años, y durante años me comí cada humillación de mi familia con una sonrisa apretada. Siempre fui el hermano raro, el callado, el que nunca entendió las bromas. Mi hermana menor, Clara, en cambio, era la joya de la familia. Desde pequeña la llenaron de elogios, aplausos y regalos. Mira qué linda canta, es tan social, va a llegar lejos. Yo no lo resentía al principio, de verdad que no. Pero con el tiempo, los desprecios se volvieron más directos. No me incluían en decisiones, hacían bromas sobre mi trabajo. Soy diseñador gráfico freelance, y según ellos eso no es un trabajo de verdad. Y, en reuniones familiares, me presentaban como si fuera un primo lejano que pasaba por ahí. El punto de quiebre empezó hace unos meses, cuando Clara anunció su compromiso con su novio, Daniel. Mis padres estaban eufóricos. Va a ser la boda del año, decía mi madre, mostrando carpetas llenas de ideas de decoración, locaciones, menús. En una comida familiar, mientras todos hablaban de flores y listas de invitados, mi madre suspiró y dijo, lástima que no tenemos a nadie que nos ayude con el diseño de las invitaciones. Todos rieron, sabiendo perfectamente a qué me dedicaba. Yo, tragando mi orgullo, ofrecí mi ayuda igual. Si quieren, puedo hacerlas. Incluso puedo ayudarles con la página web o los mapas de acceso para los invitados. Mi hermana me miró de reojo y dijo, con un tono que no olvidaré, bueno, si no nos cobra como si fuera Pinterest, tal vez. Lo hice igual. Pasé noches enteras diseñando opciones, ajustando colores, eligiendo tipografías que combinaran con el estilo del lugar. Me pidieron que buscara cotizaciones para el salón, el catering, la música. Como Daniel no tenía familia en la ciudad, y mis padres no se llevaban bien con nadie que no fuera de su círculo de confianza, yo terminé siendo el puente entre todos. Fui a reuniones, revisé contratos, incluso presté mi tarjeta para hacer algunas reservas con mi nombre, porque el límite de mis padres no alcanzaba. Me dijeron que lo devolverían todo antes del evento. Yo confié. La tensión empezó a subir cuando, una semana antes de enviar las invitaciones, recibí un mensaje de Clara. Tommy, ¿puedes quitar tu logo de la parte de atrás? No queda estético. Le expliqué que no era un logo invasivo, que solo era una pequeña firma, casi invisible, en la esquina inferior. Igual, preferimos que no se note que fue hecho por vos. Queremos que todo parezca profesional. Me costó tragarme el orgullo, pero lo hice. Después de todo, era su boda. Supuestamente. Días después, algo empezó a oler mal. Me llegó un mensaje de un tío preguntándome si asistiría con alguien a la boda. Le respondí que claro, con mi novia, Sofía. Él me contestó algo extraño. No sabía que estabas invitado. Pensé que era una confusión. Pero luego, revisando el sitio web de la boda que yo mismo había creado, noté algo raro. No estaba registrado como invitado. En Sofía. Fui directo a hablar con mi madre. Ah, sí. Bueno, hubo que recortar un poco la lista, me dijo mientras evitaba mirarme. Nada personal. Pero como ya ayudaste tanto, pensamos que igual ibas a estar ocupado ese día. No lo podía creer. Ni siquiera me habían dicho que me quitaban de la lista. Me dejaron fuera como si fuera un proveedor cualquiera. Mi padre, al ver mi cara, solo dijo, no hagas una escena. No todo gira alrededor tuyo. Clara me escribió más tarde para agradecer todo el trabajo, y que esperaba que entendiera que no había espacio para todos. Me senté en mi escritorio, con la pantalla aún abierta en la página de la boda, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se apagaba. Pasé horas pensando, recordando cada favor, cada gasto, cada noche sin dormir para que todo saliera perfecto. Cada deseo, cada mirada que me decía que yo no era suficiente. Y entonces lo recordé. Todos los contratos, todas las reservas, todos los pagos, estaban a mi nombre. Al principio, no pensé en hacer nada. Solo quería desaparecer, que no me hablaran más, que hicieran su boda sin mí y que se olvidaran de que existía. Pero luego me llegó un correo del DJ, confirmación del pago final, programado para dentro de 2 días. Seguido por otro del servicio de catering, preguntando si ya podían iniciar la preparación de los menús especiales que les había solicitado. Y ahí me di cuenta, ellos no solo me habían dejado fuera. También estaban usando todo lo que yo puse, sin siquiera decir gracias. Sin pedirme permiso. Pasé el resto del día revisando correos, contratos, facturas. Tenía todo. El salón reservado a mi nombre, los depósitos iniciales pagados con mi tarjeta, los acuerdos digitales con cláusulas que me hacían a mí el responsable legal. Llamé al salón primero. Hola, soy Tomás Gaitán.
Quisiera confirmar la cancelación del evento programado para el 17 de agosto. La recepcionista se mostró confundida al principio, pero tras verificar mi identidad y ver que efectivamente era el firmante del contrato, procedió con la cancelación. Lo mismo con el catering. Y el DJ. Y los centros de mesa personalizados que encargaron a una empresa boutique, a la que les pedí que detuvieran la producción inmediatamente. No envié mensajes. No llamé a nadie. Solo apagué el teléfono. El primer mensaje llegó 2 días después. Declara. ¿Qué está pasando con el salón? Dicen que fue cancelado. Leí el texto sin responder. Luego vino uno de mi madre. ¿Hiciste algo con las reservas? El DJ dice que ya no viene. A medida que pasaban las horas, los mensajes se volvían más desesperados. Tomás, esto no es gracioso. Tu hermana está llorando. ¿Qué hiciste? Yo solo miraba la pantalla, en silencio. Sentía una mezcla de alivio, tristeza y una calma fría que no sabía que existía dentro de mí. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme un lugar en esa familia, queriendo que me vieran, que me valoraran. Y ahora, cuando por fin decidí hacerme invisible, el mundo se les venía abajo. Pero lo mejor, o lo peor, según como lo veas, todavía no había llegado. Porque mientras ellos intentaban desesperadamente rearmar todo a contrarreloj, con presupuestos ya gastados y proveedores ocupados, no sabían que había algo más. Un detalle que olvidaron completamente. Y justo cuando pensé que no podía ponerme más surreal, me llegó una llamada de Daniel. Era la primera vez que Daniel me llamaba directamente. Normalmente, todo pasaba por Clara o por mis padres. La pantalla de mi celular titilaba con su nombre mientras yo me debatía entre contestar o dejarlo sonar. Al final, respondí. Quería oír su tono. Saber si era parte de todo esto o simplemente una víctima más de la negligencia emocional de mi familia. Tomás, dijo, con una voz que mezclaba tensión y confusión. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. Me mantuve en silencio unos segundos. Luego respondí seco. ¿Estás hablando conmigo? No. Suspiro. Sé que estás molesto. Y con razón. No tenía idea de que te habían dejado fuera de la lista. Me enteré ayer, cuando mi mamá preguntó por qué no estabas en la mesa principal. Pensé que era un error, pero cuando lo hablé con Clara, me di cuenta de que no. ¿Y recién ahora me llamas? No sabía qué decirte, admitió. Pero ahora todo se fue al diablo. El salón, la comida, hasta la música, todo. Y Clara está. Bueno, no para de llorar. Tu mamá me dijo que todo estaba a tu nombre. ¿Es cierto? ¿Te parece? Mira, no te estoy llamando para culparte, dijo rápidamente. Solo quiero entender. ¿Por qué lo hiciste? Me reí. No pude evitarlo. Una carcajada seca, amarga. ¿Por qué lo hice? Porque me borraron de la boda como si fuera un técnico de internet que ya cumplió su función. Porque usaron mi trabajo, mi tiempo, mi plata, y después me dijeron que no había espacio para todos. Porque no soy un adorno que puedan sacar y guardar cuando les conviene. ¿Eso te sirve como explicación? Daniel no dijo nada durante unos segundos. Luego, su voz bajó. Entiendo más de lo que pensás. Desde que me comprometí con Clara, empecé a ver ciertas cosas. Cómo te tratan, cómo te ignoran. Y lo peor es que lo ven como normal. Eso me descolocó. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque fuiste parte. Porque me enamoré de ella antes de entender cómo era el entorno. Y ahora estoy atrapado. O, al menos, eso siento. No estás atrapado, Daniel. Eliges cuidar. Hay una diferencia. Colgó sin decir más. El resto del día fue una tormenta. Llamadas, mensajes, correos. Algunos de familiares que jamás me escribían, exigiéndome que deje de arruinarle la vida a Clara. Otros, de mi madre, alternando entre súplicas pasivo-agresivas y amenazas veladas. Pónsalo bien, toma. Esto no se va a olvidar fácilmente. Pero yo no quería que se olvidara. Quería que se recordara cada vez que miraran las fotos que no se sacaron, el vals que no bailaron, la comida que no probaron. Que supieran que esta vez el hermano invisible había estado al mando de todo, y había decidido desaparecer también la fachada que construyeron sin él. Fue ahí cuando recibí otro mensaje. Esta vez, de mi tía Norma. Siempre fue la más neutral. Nunca se metía, pero tampoco contribuía a los desprecios. El mensaje era breve. Tenés razón. No te merecen, pero igual te van a culpar por todo. ¿Te preparás para eso? Y esa frase me hizo pensar. Porque claro que me iban a culpar. En su historia, yo ya era el saboteador. El resentido. El egoísta. Nadie iba a contar que los contratos estaban a mi nombre. Que yo pagué todo. Que me usaron hasta el final.
Solo iban a repetir que Tomás canceló la boda. Lo iban a adornar. Lo iban a exagerar. Y eventualmente, lo iban a convertir en leyenda familiar. Pero por primera vez en años, eso no me importaba. Esa noche me fui a dormir con una extraña calma, como si me hubiera quitado una mochila que cargaba desde la adolescencia. No me sentía orgulloso de lo que hice, pero sí, por fin, libre. No más silencios incómodos. No más risas contenidas. No más sentirme como un intruso en mi propia familia. Pero al día siguiente, el verdadero giro llegó. Estaba desayunando cuando recibí un mensaje de un número que no tenía agendado. Solo decía, Tomás, necesito verte. Hay algo que deberías saber. No por Clara, por vos. Lo descubrí anoche. Y abajo, un nombre que no esperaba, Daniel. Mi primera reacción fue ignorarlo. Parte de mí pensaba que era otro intento de manipulación, o peor, una manera de suavizar las cosas para convencerme de revertir las cancelaciones. Pero ese último mensaje, no por Clara, por vos, algo en esa frase me hizo detenerme. Era distinto al tono desesperado o agresivo que había recibido del resto de mi familia. Sonaba personal, genuino, como si él hubiese encontrado una pieza de un rompecabezas más grande. Esperé unas horas. Pensé que quizás insistiría, o que se le pasaría. Pero a eso del mediodía, me llegó otro mensaje, esta vez acompañado por una foto borrosa de una hoja impresa. No se leía todo, pero podía distinguir algunas palabras. Acta de titularidad, garantía conjunta, avales personales, y mi nombre, en mayúsculas. Ahí fue cuando se me heló la sangre. Porque yo jamás firmé nada con Daniel. Nunca puse mi nombre en nada que no fuera relacionado a la boda. Le respondí, ¿dónde estás? Quedamos en vernos esa misma tarde, en un café alejado del centro, uno de esos lugares tranquilos donde nadie te interrumpe y las conversaciones parecen quedar atrapadas entre las paredes. Daniel ya estaba ahí cuando llegué, con el semblante tenso, una carpeta sobre la mesa y una expresión que parecía más de culpa que de angustia. Gracias por venir, dijo, levantándose apenas. No sabía a quién más acudir. Me senté en silencio. Esperé a que hablara. No quería facilitarle la conversación. Si tenía algo que decir, que lo dijera sin rodeos. Anoche discutí con Clara. Bueno, más bien, le pedí explicaciones. Sobre todo esto. No solo sobre lo que te hicieron, sino sobre las finanzas. Yo sospechaba desde hace un tiempo que algo no cerraba, pero confié, porque es tu familia. Y porque creí que Clara no me escondería nada. Abrió la carpeta y deslizó varias hojas hacia mí. Reconocí el membrete del banco de inmediato. Y lo que vi me hizo apretar los puños. Tu mamá y Clara usaron tu nombre para garantizar parte del préstamo del banquete, continuó, bajando la voz. Hicieron que todo figurara como si vos fueras el respaldo financiero. Firmaron papeles usando documentos escaneados. Lo hicieron cuando les diste tu DNI para confirmar los contratos del salón. Lo adjuntaron a una solicitud paralela. Falsificaron tu firma. Me costó varios segundos reaccionar. Pasé las hojas, una por una, como si estuviera viendo una pesadilla impresa. Mis datos estaban ahí. Dirección, número fiscal, hasta la firma. Pero no era mía. Era una burda imitación. A simple vista quizás pasaba, pero yo sabía lo que había firmado y lo que no. ¿Y cómo te enteraste de esto? Pregunté, con la voz más fría de lo que esperaba. Quiz canceler to do. Quise rearmar la boda por mi cuenta, para que Clara no quedara como víctima. Pero cuando fui al banco, me dijeron que había otra línea de crédito a tu nombre vinculada a mí como cotitular. Me mostraron los documentos. No cuadraba nada. Presioné a Clara y terminó confesando entre gritos que no pensaban que usarías nada de eso. Que era solo un trámite. Que si te habías ofrecido a ayudar, que importaba el nombre que figurara. Daniel hizo una pausa, tragando saliva. Se sintieron con derecho a usarte, Tomás. A manipular todo como si fueras un empleado sin sueldo. Sentí una mezcla de rabia y decepción que me revolvía el estómago. Ya no era solo una cuestión emocional. Era legal. Era robo. Era falsificación. Y lo peor, era premeditado. ¿Sabes lo que esto significa? ¿No? Le dis, clavando la mirada. Esto no es solo una venganza familiar. Esto es delito. Y si yo no descubría esto, me comía la deuda. Tengo Asensio, Derrotado. Lo sé. Y por eso estoy acá. Yo no puedo forzar a Clara a que repare esto. Pero puedo ayudarte a probarlo. Tengo los correos. Los mensajes. Las transferencias. Todo. Si quieres hacer algo, no estás solo.
Me quedé en silencio. Mantuve la vista en las hojas. Una parte de mí quería levantarme y marcharme. Otra, más fría, más decidida, ya estaba haciendo cálculos mentales, repasando contactos, imaginando escenarios legales. No por venganza. Ya no. Ahora era cuestión de justicia. Necesito que me envíes todo, le dije al fin, sin levantar la mirada. Todo. Capturas, documentos, audios si tenés. Lo que sea. Daniel asintió rápidamente. Ya está mi drive. Te paso el enlace en cuanto llegue a casa. Nos quedamos en silencio unos minutos. Él mirando su café ya frío, yo observando la carpeta como si fuera una bomba que acababa de desactivar. Tomás, dijo finalmente, con una voz baja y honesta. Lo siento, por no haber hecho más antes. Por haber sido parte, aunque fuera por omisión. No supe qué responderle. Tal vez porque no era el quien más debía disculparse. Pero agradecí que, al menos, alguien hubiera dicho esas palabras. Era la primera vez que alguien de mi entorno reconocía que yo no me estaba inventando todo. Esa noche, mientras revisaba los archivos que Daniel me envió, con pruebas sólidas de la estafa disfrazada de planificación familiar, entendí que mi historia con ellos no se iba a terminar con una simple cancelación de boda. No, esto recién empezaba. Y al día siguiente, recibí una citación judicial a mi nombre. Esa mañana, el sobre estaba en el suelo de mi entrada, como si alguien lo hubiese dejado a propósito en vez de dejar que lo entregara el cartero. Un sobre beige, sin marca, sin remitente. Solo mi nombre completo, mecanografiado, en el centro. Lo primero que pensé fue que era otra carta de disculpas mal disfrazada, quizás un intento patético de mi madre o Clara para arreglar todo sin realmente enfrentar nada. Pero en cuanto lo abrí y vi el membrete del juzgado en la esquina superior, supe que no era una carta. Era una advertencia. La citación era clara. Debía presentarme a declarar como parte interesada en un reclamo judicial vinculado a irregularidades en contratos civiles y posibles fraudes documentales. La denuncia había sido presentada por la empresa de catering. Al parecer, después de que cancelé todo, intentaron reactivar los servicios usando documentación nueva, y cuando se les pidió que confirmaran la identidad del firmante original, o sea, yo, no pudieron. La empresa, con miedo de ser estafada, escaló el tema a las autoridades. Y así, el castillo de cartas que mi familia había armado con tanto orgullo y mentira, comenzó a derrumbarse. Pasé la mañana en mi escritorio, con todos los documentos abiertos. Emails, capturas, registros bancarios. Lo ordené todo meticulosamente. Si me iban a arrastrar a un tribunal, yo no iba a ir como una víctima. Iba a ir como un testigo armado hasta los dientes con pruebas. Sofía, mi novia, me observaba en silencio desde la puerta. Llevaba días viendo cómo me consumía este torbellino sin intervenir. Pero esa mañana, se acercó, puso su mano sobre la mía, y me dijo, no importa cómo termine esto, Tommy. Te respeto más ahora que nunca. Por no haberte quedado callado. No respondí. No podía. Tenía la garganta cerrada y una presión en el pecho que no me dejaba hablar. Pero su presencia me sostuvo más de lo que podría explicar. La tarde antes de presentarme en el juzgado, recibí un mensaje inesperado. Era de mi prima Carla, la única que había mantenido una relación cordial conmigo, aunque distante. Solo decía, no les creas si te dicen que fue un error. Yo estuve cuando lo planearon. Hasta bromearon con que no te ibas a dar cuenta de nada porque siempre estás en tu nube. Punto. Ese mensaje, breve y certero, fue el último clavo. La confirmación de que nada de esto fue accidental. Lo planearon. Se rieron. Me borraron con la misma ligereza con la que uno borra una línea en un documento. Y si no hubiese reaccionado, si no hubiese mirado 2 veces los contratos, si no hubiese hablado con Daniel, me habrían enterrado en una deuda silenciosa mientras bailaban al ritmo del DJ que yo pagué. El día de la declaración, llegué al juzgado con mis carpetas y mi pendrive. Me sentía como un extraño en mi propia ciudad, como si cada paso que daba fuera parte de una vida que no había elegido vivir. Al entrar, vi a Clara sentada con una expresión que nunca le había visto antes. No era arrogancia, ni superioridad, ni siquiera vergüenza. Era miedo. Mi madre no estaba con ella. Ni mi padre. Estaba sola. Y por primera vez, me pregunté si también era víctima del entorno que la crió. Pero esa duda duró poco, porque en cuanto me vio, se giró hacia otro lado, como si no existiera. Como si incluso en esa sala, donde todo estaba desmoronándose, aún pudiera ignorarme. Pasaron las horas. Declare. Mostré pruebas. Expliqué mi rol en la boda, lo que firmé, lo que nunca autoricé,
las falsificaciones. Cada palabra que dije estaba respaldada. No había lugar a interpretaciones. Y al salir, cuando pensaba que por fin tendría algo de paz, me encontré con mi padre esperándome en la calle. De brazos cruzados. Morada dura. Como si fuera yo el que hubiese traicionado a la familia. ¿Estás contento con lo que hiciste? Me dijo sin siquiera saludar. Lo miré sin expresión. Por dentro hervía. ¿Vos sí? Le respondí. ¿Te enorgullece que tu hija falsifique firmas y que vos la aplaudas? No respondió. Se limitó a negar con la cabeza. No vas a salir bien parado de esto, dijo, casi como una amenaza. Ya no me importa cómo salgo yo, contesté. Me importa que por primera vez en sus vidas, ustedes no salgan impunes. Me di la vuelta sin esperar respuesta. Caminé despacio, con el sol en la espalda, y con una sensación nueva en el pecho. Ya no tenía miedo. Ni de lo que dirían, ni de quedar como el saboteador, ni de que me aislaran aún más. Porque esa familia, la que decía protegerse ante todo, había cruzado una línea. Y ahora, les tocaba rendir cuentas. Pero justo esa noche, cuando pensaba que todo había terminado, recibí un mensaje anónimo. Era una foto, de un documento que nunca había visto. Con mi firma, otra vez falsificada. Y esta vez, no era de la boda. Tuve que leer el documento 3 veces para entender qué estaba viendo. No era un contrato de salón, ni un recibo del catering. Era una solicitud de crédito hipotecario. A mi nombre, por una suma de 6 cifras. Vinculada a una propiedad que yo ni siquiera sabía que existía. La dirección, en el barrio privado donde mi familia siempre había soñado vivir, estaba registrada con una nota al pie. Adquirida para uso residencial conjunto de los señores Daniel L. y Clara G. Me temblaban las manos. Sabía que habían falsificado documentos para la boda, pero esto era otra cosa. Esto era un crimen con consecuencias serias. Y la rabia que sentí no fue la de alguien herido. Fue la de alguien traicionado hasta el último rincón de su confianza. Porque esto no fue impulsivo. No fue una decisión desesperada. Fue calculado. Premeditado. A sangre fría. De inmediato llamé a Daniel. No contestó. Le mandé un mensaje. ¿Vos sabías de esto? ¿Desde cuándo? Minutos después me llamó de vuelta. Su voz era diferente. Agitada. Atemorizada. Tomás, no fui yo. Te lo juro. Me acabo de enterar. Clara lo había gestionado con tu madre. Me dijo que era parte de un plan a futuro, que vos les habías dado permiso. Yo ni siquiera firmé nada, solo di mis datos cuando estábamos tramitando lo de la recepción, porque ella me lo pidió. Su voz se quebró al final. Era real. Él tampoco sabía. Tengo que colgar, le dije, sin más. Pero Daniel, te metieron en algo grave. Abrí los ojos. Porque si esto estalla, vos también vas a caer con ellos. Fui directo a la policía. No al juzgado. No a un abogado. A la comisaría. Llevé cada documento, cada archivo, cada mensaje. Expliqué todo desde el principio. La oficial que me atendió tomó nota con una expresión cada vez más preocupada. Me derivaron al Departamento de Delitos Económicos. Al día siguiente ya estaba reunido con un fiscal. Lo que usted describe, me dijo el fiscal, luego de escucharme por más de una hora, es un caso claro de usurpación de identidad, fraude documental y uso indebido de bienes y recursos personales. Y si se comprueba que hubo intención de obtener beneficios financieros mediante engaño, estamos hablando de prisión efectiva. No sabía si sentir alivio o miedo. Pero algo dentro de mí me decía que no había vuelta atrás. No esta vez. En los meses que siguieron, la investigación avanzó rápido. Clara y mi madre fueron citadas a declarar. La firma fue peritada, la falsificación era evidente. Además, varios correos electrónicos las comprometían directamente. Lo que más me dolió fue leer uno que envió mi madre a Clara semanas antes del escándalo. Tomás no se da cuenta de nada. Siempre fue así. Lo que importa es que todo esté a nuestro nombre cuando él se canse y desaparezca otra vez. Ahí lo entendí todo. Ellos no solo me excluyeron de la boda. Me querían borrar de la historia entera. Usarme mientras era útil. Y después, que me perdiera en el olvido. Pero yo no desaparecí. El juicio fue inevitable. Se volvió un escándalo local. La familia perfecta, expuesta. Los Gaitán, los de las cenas navideñas con manteles de lino y brindis de cristal. Ahora con trajes grises en un tribunal. Clara y mi madre intentaron negociar. Me ofrecieron pagar parte de la deuda, incluso dejar todo atrás y retiraba los cargos. Me negué. Esto no se trata de plata, les dije en la mediación. Se trata de dignidad. De que por una vez en sus vidas, entiendan que no pueden pisotear a alguien y esperar que les aplauda.
fueron declaradas culpables. Mi madre recibió una pena reducida, pero clara. Clara fue condenada a 18 meses de prisión domiciliaria, con antecedentes penales que le impedirán trabajar en lo suyo por años. Perdió el crédito. Perdió la casa que ni siquiera alcanzaron a amueblar. Perdió la boda. Y según me enteré por terceros, también perdió a Daniel, que se fue apenas entendió el alcance de lo que habían hecho. Yo, por mi parte, cambié de ciudad. Vendí todo lo que tenía en común con ellos. Empecé de nuevo. Sofía y yo nos fuimos al sur, a un lugar donde nadie me preguntara por mi apellido ni me mirara con compasión. Ella estuvo a mi lado en todo momento. Y aunque fue duro, sané. Hoy, cada tanto, me llega algún mensaje de alguien de la familia. De esos que no dijeron nada mientras todo ocurría. Algunos para pedirme que deje el rencor. Otros, para entender mi versión. No respondo. No lo necesito, porque por fin entendí que no se trata de vengarse. Se trata de poner límites. De no aceptar que el amor se use como excusa para el abuso. Y de no permitir que el silencio mantenga vivos los ciclos que nos destruyen. Saboteur, Milamron. Está bien. Prefiero eso a ser cómplice.